Hay un momento en la vida de todo hombre en el que se da cuenta de que está rodeado de personas que no suman, que solo drenan su energía, que lo distraen de su verdadero propósito. Y entonces surge la pregunta: ¿cuánto tiempo más voy a sacrificar mi progreso por agradar a quienes ni siquiera están dispuestos a caminar a mi lado? Yo, Maquiavelo, he visto caer imperios completos porque sus gobernantes temieron la soledad más que la mediocridad. Pero quien comprende el poder de enfocarse solo en sí mismo, descubre que la soledad no es un castigo, es el precio de la grandeza. Cuando decides olvidar a todos y concentrarte únicamente en ti, no estás siendo egoísta, estás siendo estratégico. Estás eligiendo proteger tu mente de las opiniones que te debilitan, tu tiempo de las distracciones que te detienen y tu alma de las relaciones que te consumen sin devolverte nada. Dime, ¿desde qué país estás viendo este mensaje? Comenta abajo y deja tu like si ya entendiste que el verdadero poder nace cuando dejas de dispersarte por los demás y concentras toda tu fuerza en convertirte en la versión más poderosa de ti mismo. Porque aquel que logra dominar el arte de enfocarse solo en sí mismo no necesita la aprobación del mundo. Él mismo se convierte en su propio mundo. La mayoría de los hombres vive atrapada en un ciclo destructivo. Entregan su atención, su energía y su tiempo a personas que nunca les devolverán nada de valor. Esperan reconocimiento, agradecimiento, apoyo, pero lo único que reciben es indiferencia o incluso traición. Y aún así continúan dando como si el acto de sacrificarse por otros fuera en sí mismo una virtud, pero no lo es. Dar sin límites no te hace noble, te hace débil. Porque mientras tú te desgastas tratando de complacer a todos, ellos avanzan con su propia agenda, sin siquiera recordar tu nombre cuando ya no les sirves. Esta es la trampa más antigua del mundo: creer que necesitas la aprobación de los demás para tener valor, cuando en realidad el valor de un hombre se mide por su capacidad de avanzar solo, de construir su imperio sin pedir permiso, de mantenerse firme aunque el mundo entero le dé la espalda. Olvidar a todos no significa convertirte en una persona cruel o indiferente. Significa entender que tu misión personal es más importante que las expectativas ajenas. Significa dejar de permitir que las opiniones de quienes ni siquiera están en tu nivel determinen la dirección de tu vida, porque cada minuto que inviertes en satisfacer las demandas de otros es un minuto que robas de tu propio crecimiento, y el tiempo es el recurso más valioso que tienes. Una vez perdido, jamás regresa. Los hombres más poderosos de la historia entendieron esto desde muy temprano. Su éxito no dependía de cuántos amigos tenían, sino de cuánto podían concentrarse en sus propias metas sin que las voces externas los desviaran. Ellos sabían que el mundo está lleno de distracciones, disfrazadas de relaciones importantes, de compromisos innecesarios disfrazados de responsabilidades y de personas mediocres disfrazadas de aliados. Y aprendieron a decir no. Aprendieron a alejarse. Aprendieron a enfocarse solo en sí mismos, porque comprendieron que el único responsable de su destino eran ellos mismos. Nadie más. Nadie vendrá a rescatarte. Nadie hará el trabajo por ti. Nadie construirá tu vida mientras tú estás ocupado construyendo la de los demás. Si no te enfocas en ti, en tu crecimiento, en tu fortaleza, en tu visión, entonces te quedarás atrapado sirviendo los sueños de otros mientras los tuyos se marchitan en el olvido. Esta es la verdad más cruda que aprenderás. El mundo no recompensa a quienes se sacrifican por todos, recompensa a quienes saben proteger su energía y dirigirla hacia lo que realmente importa. Y lo que realmente importa eres tú, tu disciplina, tu desarrollo, tu capacidad de convertirte en alguien imparable. Porque cuando te vuelves imparable, cuando construyes algo sólido desde tu propio esfuerzo,
entonces sí aparecerán personas valiosas a tu alrededor. Pero no llegarán porque las buscaste desesperadamente. Llegarán porque te volviste magnético, porque te convertiste en alguien digno de respeto. Y esa es la diferencia entre un hombre común y un hombre poderoso. El común busca aprobación, el poderoso construye autoridad. El común se dispersa tratando de agradar a todos. El poderoso se concentra en dominarse a sí mismo. Olvidar a todos y enfocarte solo en ti no es un acto de egoísmo, es un acto de supervivencia. Porque en un mundo donde todos quieren tu atención, pero nadie está dispuesto a invertir en tu crecimiento, solo aquel que aprende a guardarse para sí mismo logra salir victorioso. Uno de los errores más comunes que cometen los hombres es creer que las relaciones sociales son siempre positivas, que rodearse de gente es sinónimo de fortaleza. Pero la verdad es que muchas de esas conexiones son cadenas. Te atan a conversaciones vacías, a compromisos que no te benefician, a personas que drenan tu energía sin darte nada a cambio. Y mientras tú estás atrapado en esa red de obligaciones sociales, tu potencial se desperdicia. Porque cada vez que dices sí a algo que no te suma, estás diciendo no a algo que sí podría transformarte. La gente te pedirá favores, te pedirá tiempo, te pedirá que estés presente en sus vidas, pero rara vez te preguntarán ¿qué necesitas tú? Rara vez te apoyarán cuando seas tú quien necesite ayuda. Porque la mayoría de las personas solo se acerca a ti cuando necesitan algo, no cuando quieren darte algo. Y si no aprendes a identificar esto a tiempo, terminarás siendo una herramienta en manos ajenas, un recurso que otros explotan hasta agotarlo. Enfocarte solo en ti significa aprender a decir no sin culpa. Significa entender que proteger tu tiempo no es egoísmo, es estrategia. Significa darte cuenta de que tu vida no mejorará porque complazcan a todos. Mejorará porque te vuelvas más fuerte, más inteligente, más disciplinado. Y eso solo lo logras cuando te alejas del ruido, cuando dejas de buscar la validación externa, cuando decides que tu opinión sobre ti mismo es la única que realmente importa. Porque el problema con buscar aprobación es que nunca termina. Siempre habrá alguien que no esté satisfecho con lo que haces. Siempre habrá alguien que critique tu forma de vivir. Siempre habrá alguien que quiera que seas diferente. Y si vives tratando de cumplir con esas expectativas, jamás serás libre. Jamás serás tú mismo. Jamás construirás algo verdaderamente poderoso. Porque el poder no se construye complaciendo, se construye dominando. Y lo primero que debes dominar es tu propia mente, tu propia dirección, tu propia vida. Eso es algo que no puedes hacer mientras estés disperso, tratando de encajar en los estándares de otros. El hombre que olvida a todos y se enfoca solo en sí mismo no está huyendo del mundo, está construyendo su propio mundo. Está creando una fortaleza interna tan sólida que nada ni nadie puede derribarla, porque entiende que la mayor traición no viene de afuera, viene de adentro, viene de permitir que las voces ajenas se vuelvan más fuertes que tu propia convicción. Viene de sacrificar tu propósito por miedo a la soledad, pero la soledad no es tu enemiga, es tu aliada. En la soledad encuentras claridad, en la soledad descubres quién eres realmente, sin las máscaras que usas para agradar a otros. En la soledad puedes trabajar sin interrupciones, sin distracciones, sin excusas, y es en esa soledad donde se forjan los hombres más poderosos. Porque mientras los demás están ocupados en fiestas vacías, conversaciones sin sentido y relaciones superficiales, tú estarás construyendo, estarás aprendiendo, estarás creciendo, y cuando finalmente emerjas de ese proceso, serás irreconocible. Serás más fuerte, serás más sabio, serás más poderoso. Y aquellos que alguna vez te ignoraron, ahora querrán estar cerca de ti.
pero entonces ya no los necesitarás. Porque habrás aprendido la lección más importante, que el único que nunca te fallará eres tú mismo. Y si no te fallas a ti mismo, si te mantienes enfocado en tu crecimiento, si proteges tu energía como si fuera tu tesoro más preciado, entonces nada ni nadie podrá detenerte. La mayoría de los hombres teme la soledad porque la confunde con el abandono. Creen que estar solos significa que fracasaron socialmente, que algo está mal con ellos. Pero esa es una interpretación infantil de la realidad. La soledad no es un castigo, es un privilegio. Es el espacio donde puedes trabajar en ti mismo sin que nadie te juzgue, sin que nadie te distraiga, sin que nadie te imponga sus expectativas. Es el laboratorio donde se construyen las versiones más poderosas de los hombres, porque cuando estás solo, no tienes que fingir, no tienes que actuar como si todo estuviera bien cuando no lo está, no tienes que sonreír cuando prefieres guardar silencio. Puedes ser brutalmente honesto contigo mismo. Puedes reconocer tus debilidades sin temor a ser ridiculizado. Puedes enfrentar tus miedos sin que nadie te diga que eres cobarde. Y es en ese enfrentamiento donde nace el verdadero poder. Olvidar a todos y enfocarte solo en ti no significa que debas vivir como un ermitaño el resto de tu vida. Significa que debes pasar por una fase de desintoxicación social, una fase en la que te alejas del ruido, de las voces que te confunden, de las relaciones que te debilitan. Una fase en la que decides que tu prioridad número uno eres tú, tu salud, tu mente, tu crecimiento, tu futuro. Porque si no te priorizas a ti mismo, nadie más lo hará. Esa es la cruda verdad. La gente no está esperando para ayudarte. Están ocupados con sus propias vidas, con sus propios problemas, con sus propias ambiciones. Y está bien, no deberías esperar que otros carguen con tu responsabilidad, pero tampoco deberías cargar con la de ellos. Debes aprender a trazar una línea clara entre lo que es tu responsabilidad y lo que no lo es. Y una vez que trazas esa línea, debes defenderla con ferocidad. Porque cada vez que permites que alguien cruce esa línea, cada vez que dejas que invadan tu tiempo, tu energía, tu paz mental, estás traicionándote a ti mismo. Estás diciendo que la vida de esa persona es más importante que la tuya, y no lo es. Ninguna vida es más importante que la tuya cuando se trata de tu propio crecimiento. Porque si tú no creces, si tú no evolucionas, si tú no te vuelves más fuerte, entonces no tienes nada que ofrecer al mundo. Te conviertes en una carga. Te conviertes en alguien que necesita ser rescatado en lugar de ser alguien que rescata. Y eso no es poder. Eso es debilidad. El poder verdadero viene de la autosuficiencia, de la capacidad de mantenerte firme sin depender de la aprobación de otros, de la capacidad de avanzar aunque nadie crea en ti, de la capacidad de construir tu vida desde cero con tus propias manos, sin pedir ayuda, sin quejarte, sin buscar compasión. Porque la compasión no construye imperios. La disciplina sí. La compasión no transforma a hombres comunes en leyendas. La autosuficiencia sí. Y para ser autosuficiente, primero, debes olvidar la necesidad de ser amado, admirado o comprendido por todos. Debes aceptar que habrá personas que no te entenderán, que habrá personas que te criticarán, que habrá personas que dirán que eres frío, distante, egoísta, y debes estar en paz con eso, porque su opinión no define tu realidad. Tu realidad la defines tú con tus acciones, con tus resultados, con tu capacidad de mantenerte firme, aunque el mundo entero te dé la espalda. Y cuando logras eso, cuando llegas al punto en el que ya no necesitas la validación externa, entonces te vuelves imparable, porque ya no hay nada que pueda detenerte. No hay crítica que pueda herirte. No hay rechazo que pueda debilitarte, porque tu poder ya no depende de lo que otros piensen de ti, depende de lo que tú piensas de ti mismo.
Y esa es la libertad más grande que un hombre puede alcanzar. El mundo está diseñado para dispersarte, para mantenerte ocupado en cosas que no importan, para hacerte creer que necesitas estar al día con las vidas de los demás, con las noticias, con las tendencias, con las opiniones de desconocidos en Internet. Pero todo eso es ruido, es distracción. Es una estrategia para mantenerte débil, porque un hombre distraído no construye, un hombre distraído no crece, un hombre distraído se queda atrapado en la mediocridad mientras otros avanzan. Y la única forma de escapar de esa trampa es enfocándote solo en ti, en lo que realmente importa, en lo que realmente te acerca a tus metas, porque cada segundo que inviertes en algo que no te suma es un segundo que pierdes para siempre. No regresa, no se recupera, se va. Y con él se va una parte de tu potencial. Por eso los hombres más exitosos del mundo son despiadados con su tiempo. No lo regalan, no lo desperdician, no permiten que cualquiera entre en su vida y les robe su atención. Entienden que el tiempo es el recurso más valioso que tienen y lo protegen como si fuera oro, porque lo es. Es más valioso que el oro, porque con tiempo puedes construir riqueza, puedes construir relaciones valiosas, puedes construir un legado. Pero sin tiempo no puedes construir nada. Solo puedes consumir lo que otros construyeron. Y esa no es forma de vivir. Esa es forma de sobrevivir. Y tú no naciste para sobrevivir. Naciste para dominar, para conquistar, para construir algo tan grande que trascienda tu propia existencia. Pero eso no lo lograrás si sigues permitiendo que el mundo te distraiga. Si sigues permitiendo que las opiniones de otros determinen tu rumbo, si sigues buscando aprobación en lugar de construir autoridad. Enfocarte solo en ti significa eliminar todo lo que no te sirve, y eso incluye personas, incluye hábitos, incluye pensamientos, incluye creencias, porque muchas veces las cadenas que te detienen no están afuera, están adentro, están en tu mente. Son las creencias limitantes que te enseñaron desde niño. Son los miedos que internalizaste sin cuestionarlos. Son las expectativas que aceptaste sin preguntarte si realmente eran tuyas o si solo te las impusieron. Y hasta que no identifiques esas cadenas internas y las rompas, seguirás siendo prisionero de una vida que no elegiste. Seguirás viviendo para cumplir los sueños de otros mientras los tuyos se desvanecen. Pero cuando decides olvidar a todos y enfocarte solo en ti, cuando decides que tu vida es tuya y de nadie más, entonces todo cambia. Entonces recuperas el control. Entonces dejas de ser un espectador y te conviertes en el protagonista. Porque tu vida no es un ensayo. No hay segunda oportunidad, no hay botón de reinicio. Lo que haces hoy determina quién serás mañana. Y si hoy decides dispersarte tratando de complacer a todos, mañana serás alguien débil, olvidable, sin propósito. Pero si hoy decides enfocarte solo en ti, en tu crecimiento, en tu fortaleza, entonces mañana serás alguien poderoso, alguien que inspira, alguien que no necesita la aprobación del mundo porque él mismo se convirtió en su propio mundo. Y eso es lo que significa ser verdaderamente libre, libre de las expectativas ajenas, libre de la necesidad de encajar, libre de la trampa de complacer. Porque cuando eres libre, puedes construir lo que quieras, puedes ser quien quieras, puedes alcanzar lo que quieras y nadie podrá detenerte. Si aún no lo has hecho, suscríbete a este canal y deja tu like en este video, porque el conocimiento que estás recibiendo aquí no lo encontrarás en ningún otro lugar. Este es el camino hacia el verdadero poder, y solo aquellos que tienen el coraje de seguirlo llegarán a la cima. Hay una diferencia enorme entre soledad y aislamiento. El aislamiento es huir del mundo por miedo, es esconderse porque no puedes enfrentar la realidad, es debilidad.
Pero la soledad es diferente. La soledad es una elección consciente, es retirarte estratégicamente del ruido para poder concentrarte en lo que realmente importa. Es fortaleza, es disciplina, es poder. Los hombres débiles temen la soledad porque sin la validación constante de otros se sienten vacíos. Necesitan que alguien les diga que están bien, que están haciendo lo correcto, que tienen valor. Pero los hombres fuertes no necesitan esa validación, porque su valor no depende de las opiniones ajenas, depende de lo que construyen, de lo que logran, de lo que demuestran con acciones, y eso solo se logra cuando te enfocas en ti mismo. Cuando decides que tu crecimiento es más importante que tu popularidad, cuando decides que tu futuro es más importante que tu comodidad presente, porque la comodidad es el enemigo del crecimiento. La comodidad te mantiene estancado, te hace creer que ya llegaste cuando en realidad apenas estás empezando. Y si te quedas en la comodidad, si te quedas rodeado de personas que no te desafían, que no te exigen más, que no te empujan a ser mejor, entonces te volverás mediocre. Porque te convertirás en el promedio de las 5 personas con las que más tiempo pasas. Y si esas 5 personas son mediocres, tú también lo serás. Por eso es tan importante olvidar a todos y enfocarte solo en ti. Porque necesitas romper ese patrón. Necesitas alejarte de las personas que te mantienen pequeño. Necesitas buscar modelos más grandes, más poderosos, más exitosos, y si no los encuentras en tu círculo cercano, entonces encuéntralos en libros, en biografías, en documentales. Rodéate mentalmente de gigantes, aunque físicamente estés solo, porque es mejor estar solo, rodeado de gigantes en tu mente, que estar rodeado de enanos en tu vida real. Y eso es algo que muy pocos hombres entienden. Creen que necesitan amigos, creen que necesitan pertenecer, creen que necesitan ser parte de un grupo, pero lo único que realmente necesitan es un propósito claro y la disciplina para perseguirlo sin distracciones. Porque cuando tienes un propósito claro, todo lo demás se vuelve irrelevante, las opiniones de otros se vuelven irrelevantes. Las críticas se vuelven irrelevantes, las burlas se vuelven irrelevantes, porque sabes a dónde vas, sabes lo que quieres y sabes que nadie más va a construirlo por ti. Tienes que hacerlo tú, solo tú, y eso requiere sacrificio, requiere renunciar a cosas que otros consideran importantes, requiere renunciar a fiestas, a eventos sociales, a relaciones superficiales. Requiere decir no a muchas cosas para poder decir sí a lo único que realmente importa, tu misión. Porque si no tienes una misión, si no tienes algo por lo que valga la pena sacrificarte, entonces vivirás una vida vacía. Vivirás consumiendo en lugar de crear. Vivirás siguiendo a otros en lugar de liderar tu propia vida. Y esa no es forma de vivir. Esa es forma de desperdiciar tu existencia. El hombre que olvida a todos y se enfoca solo en sí mismo no está siendo egoísta, está siendo realista. Está reconociendo que el tiempo es limitado y que no puede desperdiciarlo en cosas que no lo acercan a sus metas. Está priorizando su futuro sobre su presente. Está construyendo hoy lo que disfrutará mañana. Y eso es sabiduría. Eso es estrategia. Eso es poder. Porque el poder no se regala, no se hereda, se construye, y se construye en la soledad, se construye en la disciplina, se construye en la repetición constante de acciones que otros consideran aburridas, pero que tú sabes que son esenciales. Porque mientras otros buscan placer inmediato, tú buscas resultados duraderos. Mientras otros buscan validación externa, tú construyes confianza interna. Mientras otros buscan pertenecer, tú construyes tu propio reino.
Y cuando finalmente lo construyas, cuando finalmente alcances esa versión de ti que siempre supiste que podía ser, entonces mirarás atrás y agradecerás haber olvidado a todos. Agradecerás haberte enfocado solo en ti, porque ese fue el precio de tu grandeza. Y lo pagaste sin arrepentimientos. El mundo está lleno de personas que te dirán qué hacer, te dirán cómo vivir, te dirán qué es lo correcto, pero rara vez esas personas están viviendo la vida que tú quieres vivir. Rara vez han logrado lo que tú quieres lograr. Entonces, ¿por qué deberías escucharlas? ¿Por qué deberías permitir que sus opiniones moldeen tu destino? La respuesta es simple: no deberías. Porque sus opiniones están basadas en sus propias limitaciones, en sus propios miedos, en sus propias inseguridades. Y si adoptas esas limitaciones como tuyas, te quedarás atrapado en el mismo nivel de mediocridad en el que ellos están. Por eso es tan importante enfocarte solo en ti, porque solo tú sabes lo que realmente quieres. Solo tú conoces tus verdaderas capacidades. Solo tú puedes determinar cuán lejos estás dispuesto a llegar. Y si permites que otros determinen eso por ti, entonces nunca alcanzarás tu verdadero potencial. Te quedarás corto, te conformarás con menos de lo que mereces, y vivirás el resto de tu vida preguntándote qué habría pasado si hubieras tenido el coraje de ignorar a todos y seguir tu propio camino. Pero no tiene que ser así. Puedes elegir diferente. Puedes decidir hoy que tu vida es tuya y de nadie más, que tus decisiones son tuyas, que tus errores son tuyos, que tus victorias son tuyas, y que nadie tiene el derecho de dictar cómo debes vivir, porque vivir según los estándares de otros no es vivir. Es existir, es cumplir un guión que alguien más escribió para ti. Y ese guión no está diseñado para hacerte grande, está diseñado para mantenerte controlable, para mantenerte predecible, para mantenerte pequeño. Porque a las masas les incomoda la grandeza, les incomoda que alguien se atreva a salir de la norma, les incomoda que alguien rechace las reglas que todos aceptaron sin cuestionar. Y cuando ven a alguien que se atreve a hacerlo, intentan traerlo de vuelta, intentan convencerlo de que está equivocado, intentan hacerlo sentir culpable por priorizarse a sí mismo, pero eso es solo porque ellos no tienen el coraje de hacer lo mismo. Están atrapados en sus propias jaulas y quieren que tú también lo estés, porque si tú te liberas, si tú te enfocas solo en ti y alcanzas la grandeza, entonces ellos ya no tendrán excusas. Tendrán que enfrentar el hecho de que ellos también podrían haberlo hecho, pero eligieron no hacerlo. Y esa es una verdad dolorosa que la mayoría de las personas prefiere evitar. Por eso intentan detenerte, por eso te critican, por eso te dicen que eres egoísta, arrogante, distante. Pero tú no debes dejar que eso te afecte, porque esas palabras no son verdades sobre ti, son reflejos de sus propias limitaciones, son intentos desesperados de mantenerte a su nivel. Y si caes en esa trampa, si empiezas a dudar de ti mismo, si empiezas a creer que tal vez ellos tienen razón, entonces perderás. Perderás tu tiempo, perderás tu energía, perderás tu oportunidad de construir algo grande. Porque la grandeza no espera, no se detiene, no te da segundas oportunidades. Debes atraparla ahora, en este momento, con toda tu fuerza, con toda tu determinación, con toda tu atención. Y solo puedes hacer eso si olvidas a todos y te enfocas solo en ti. Porque tu grandeza no es un proyecto colectivo, no es algo que construyes con la ayuda de las masas. Es algo que construyes en soledad, en disciplina, en silencio. Y cuando finalmente lo logras, cuando finalmente emerges como una versión completamente nueva de ti mismo, entonces el mundo lo notará. Entonces, las personas que alguna vez te criticaron querrán estar cerca de ti, querrán asociarse contigo, querrán decir que siempre creyeron en ti,
pero tú recordarás. Recordarás quiénes estuvieron ahí cuando no tenías nada. Recordarás quiénes te apoyaron cuando nadie más lo hizo. Y recordarás que los que realmente importan son muy pocos. Porque la mayoría solo busca beneficiarse de tu éxito sin haber contribuido en nada a tu proceso. Y esos no merecen un lugar en tu vida, no merecen tu tiempo, no merecen tu energía. Porque tú construiste tu grandeza solo, y solo tú decides quién tiene el privilegio de disfrutarla contigo. La disciplina es el arma más poderosa que un hombre puede tener. Más poderosa que el talento, más poderosa que la inteligencia, más poderosa que la suerte, porque el talento sin disciplina se desperdicia, la inteligencia sin disciplina se queda en teoría, la suerte sin disciplina no se capitaliza, pero la disciplina sola, incluso sin talento, incluso sin inteligencia, incluso sin suerte, puede llevarte más lejos de lo que jamás imaginaste. Porque la disciplina es la repetición constante de acciones correctas, aunque no tengas ganas de hacerlas. Es levantarte cuando todos duermen, es trabajar cuando todos descansan, es estudiar cuando todos se divierten, es sacrificarte hoy para cosechar mañana, y eso es algo que muy pocos hombres están dispuestos a hacer. Porque la mayoría prefiere la gratificación inmediata, prefiere el placer del momento sobre la construcción del futuro, y por eso se quedan estancados, por eso nunca avanzan, por eso viven vidas mediocres llenas de arrepentimiento. Pero tú no tienes que ser como ellos. Puedes elegir diferente, puedes elegir la disciplina, puedes elegir el sacrificio. Puedes elegir enfocarte solo en ti y en tu crecimiento, aunque eso signifique renunciar a todo lo demás. Porque cuando te enfocas solo en ti, cuando dedicas cada segundo de tu día a mejorar, a aprender, a construir, entonces el progreso se vuelve inevitable. No es cuestión de si llegarás, es cuestión de cuándo llegarás. Porque la disciplina acumula. Cada día que te mantienes firme, cada día que no cedes ante las distracciones, cada día que eliges tu misión sobre tu comodidad, estás construyendo algo, y esa construcción, aunque no la veas inmediatamente, está ahí, está creciendo, está fortaleciéndose, y un día explotará. Un día alcanzarás un punto de inflexión donde todo el esfuerzo acumulado se traduce en resultados visibles. Y ese día te darás cuenta de que valió la pena. Te darás cuenta de que cada sacrificio, cada renuncia, cada momento de soledad fue una inversión en tu futuro. Y te sentirás agradecido, agradecido contigo mismo por no haber cedido, por no haber permitido que las opiniones de otros te desviaran, por haber olvidado a todos y haberte enfocado solo en ti, porque ese fue el precio de tu éxito y lo pagaste con disciplina. Los hombres débiles creen que el éxito es cuestión de suerte, creen que algunos nacen con ventajas y otros no. Creen que el sistema está en su contra y usan esas creencias como excusas para no hacer nada. Pero los hombres fuertes saben la verdad. Saben que el éxito no es suerte, es disciplina, es trabajar cuando nadie te ve, es levantarte después de cada fracaso, es mantenerte firme aunque todo parezca estar en tu contra, porque el éxito no llega cuando todo es fácil, llega cuando todo es difícil y aún así sigues adelante, cuando el mundo te dice que te rindas y tú decides continuar. Cuando todos dudan de ti y tú sigues creyendo en ti mismo. Ese es el momento en el que se forjan los grandes hombres, en la adversidad, en la soledad, en la disciplina. Y si quieres ser grande, si quieres construir algo que trascienda tu propia existencia, entonces debes abrazar esa adversidad. Debes abrazar esa soledad, debes abrazar esa disciplina, porque no hay otro camino, no hay atajos, no hay trucos mágicos, solo hay trabajo, trabajo constante, trabajo disciplinado, trabajo enfocado,
y ese trabajo debe estar dirigido hacia ti, hacia tu crecimiento, hacia tu fortaleza, hacia tu misión. Porque si no estás trabajando en tu propia vida, entonces estás trabajando en la vida de alguien más. Y eso es una forma de esclavitud, una forma de rendirse, una forma de aceptar que tu vida no es tuya, pero tu vida es tuya. Y solo tú puedes decidir qué hacer con ella. Puedes desperdiciarla tratando de complacer a todos, o puedes invertirla construyendo algo grande. La elección es tuya. Y debes tomarla ahora, porque el tiempo no espera, no se detiene, no te da descansos. Sigue avanzando, y si no avanzas con él, te quedarás atrás. Te quedarás atrapado en el pasado, mientras otros construyen el futuro. Y no quieres eso. Quieres ser parte del futuro, quieres ser quien lo construye. Y para hacer eso, debes olvidar a todos y enfocarte solo en ti. El miedo al rechazo es una de las fuerzas más paralizantes que existen. Es lo que mantiene a los hombres atrapados en vidas que no quieren. Es lo que les impide perseguir sus sueños. Es lo que les hace conformarse con menos de lo que merecen. Porque tienen miedo de lo que otros pensarán, tienen miedo de ser juzgados, tienen miedo de fallar en público, y ese miedo los controla, los mantiene pequeños, los mantiene callados, los mantiene invisibles. Pero el rechazo no es el enemigo, el rechazo es una prueba, es una forma de filtrar a quienes realmente merecen estar en tu vida de quienes no. Porque aquellos que te rechazan cuando estás construyendo, cuando estás esforzándote, cuando estás en tu proceso, son los mismos que querrán celebrar contigo cuando triunfes. Pero entonces ya no los necesitarás, porque habrás aprendido que el único que nunca te rechazó fuiste tú mismo. Mientras tú mantuviste la fe en ti, mientras tú seguiste trabajando, mientras tú te enfocaste solo en ti, avanzaste. Y ese avance no dependió de la aprobación de nadie más, dependió de tu propia determinación. Por eso es tan importante olvidar a todos y enfocarte solo en ti. Porque cuando dejas de buscar aprobación externa, cuando dejas de temer el rechazo, cuando dejas de vivir para complacer a otros, entonces te liberas. Te liberas del peso de las expectativas ajenas, te liberas de la necesidad de encajar, te liberas de la trampa de ser alguien que no eres solo para ser aceptado, y esa libertad es el comienzo del verdadero poder, porque cuando eres libre, puedes ser auténtico. Puedes expresar tus ideas sin filtros, puedes perseguir tus metas sin disculparte. Puedes vivir según tus propios términos sin pedir permiso. Y eso es lo que asusta a las masas, porque las masas viven encadenadas a las expectativas de otros. Y cuando ven a alguien que se atreve a vivir libre, les recuerda su propia cobardía. Les recuerda que ellos también podrían ser libres, pero eligieron no serlo. Eligieron la seguridad de ser aceptados sobre la libertad de ser auténticos. Y viven con ese arrepentimiento todos los días, pero no dejan que eso se note. Intentan ocultar ese arrepentimiento criticando a quienes sí tienen el coraje de vivir diferente. Intentan justificar su mediocridad diciendo que quienes buscan grandeza son arrogantes, egoístas, fríos. Pero esas palabras no significan nada. Son solo intentos desesperados de proteger su propio ego, de no enfrentar la verdad de que ellos también podrían haber sido grandes, pero no tuvieron el coraje de intentarlo. Y ahora es demasiado tarde, o al menos eso creen, porque la verdad es que nunca es demasiado tarde. Siempre puedes comenzar de nuevo. Siempre puedes decidir que hoy es el día en que olvidas a todos y te enfocas solo en ti. Que hoy es el día en que dejas de vivir para otros y comienzas a vivir para ti. Que hoy es el día en que recuperas el control de tu vida y decides construir algo grande. Pero eso requiere coraje, requiere estar dispuesto a ser malinterpretado, requiere estar dispuesto a ser criticado,
Requiere estar dispuesto a caminar solo durante un tiempo, porque cuando tomas ese camino, cuando decides que tu grandeza es más importante que tu popularidad, no todos te seguirán. De hecho, la mayoría se quedará atrás. Y está bien, porque tu misión no es llevar a todos contigo. Tu misión es llegar a donde necesitas llegar. Y si eso significa caminar solo, entonces camina solo, porque la soledad temporal es el precio de la grandeza permanente. Y ese es un precio que todo hombre poderoso está dispuesto a pagar, porque sabe que al final, cuando alcance su destino, cuando se convierta en la versión más poderosa de sí mismo, entonces mirará atrás y verá que valió la pena, que cada paso en soledad lo acercó más a su grandeza, que cada rechazo lo fortaleció, que cada crítica lo hizo más resistente, y que olvidar a todos para enfocarse solo en sí mismo fue la mejor decisión que pudo haber tomado. La autosuficiencia es una de las cualidades más valiosas que un hombre puede desarrollar, porque cuando eres autosuficiente no dependes de nadie. No necesitas que otros te rescaten, no necesitas que otros te validen, no necesitas que otros te den permiso para vivir tu vida. Puedes mantenerte firme por ti mismo, puedes tomar tus propias decisiones, puedes construir tu propia vida sin pedir ayuda, y eso te da un poder que muy pocos hombres tienen. Porque la mayoría de los hombres dependen de otros. Dependen de la aprobación de sus padres, dependen del apoyo de sus amigos, dependen de la validación de sus parejas, y esa dependencia los vuelve débiles, porque cuando dependes de otros, les das poder sobre ti, les das el poder de controlar tu estado emocional, les das el poder de determinar tu valor, les das el poder de decidir si eres suficiente o no, y ese es un poder que nadie debería tener sobre ti, porque tu valor no depende de otros. Depende de ti, de lo que construyes, de lo que logras, de lo que demuestras con acciones. Y mientras sigas buscando validación externa, mientras sigas dependiendo de la aprobación de otros, nunca alcanzarás tu verdadero potencial. Porque estarás limitado por las expectativas ajenas, estarás limitado por el miedo al rechazo, estarás limitado por la necesidad de encajar, y esas limitaciones te mantendrán pequeño, te mantendrán débil, te mantendrán atrapado. Pero cuando decides olvidar a todos y enfocarte solo en ti, cuando decides construir tu autosuficiencia, entonces esas limitaciones desaparecen. Entonces te vuelves libre, libre de depender de otros, libre de buscar aprobación, libre de vivir según los estándares ajenos. Y esa libertad es la base del verdadero poder, porque cuando eres libre puedes hacer lo que quieras, puedes perseguir lo que quieras, puedes ser quien quieras, y nadie puede detenerte, porque no necesitas su permiso, no necesitas su apoyo, no necesitas su validación, solo te necesitas a ti mismo, y eso es suficiente, porque tú eres suficiente. Siempre lo has sido, solo que no lo sabías, porque estabas demasiado ocupado buscando la aprobación de otros para darte cuenta de que ya tenías todo lo que necesitabas dentro de ti: la fuerza, la inteligencia, la disciplina, la determinación. Todo estaba ahí. Solo necesitabas enfocarte en ti para descubrirlo, para desarrollarlo, para convertirlo en algo poderoso. Y eso es lo que sucede cuando olvidas a todos y te enfocas solo en ti. Descubres que eres mucho más capaz de lo que creías, que puedes lograr mucho más de lo que imaginabas, que puedes construir una vida mucho más grande de la que te dijeron que era posible, porque las limitaciones que otros te impusieron no eran reales, eran solo creencias, creencias que aceptaste sin cuestionar. Pero ahora las cuestionas, y al cuestionarlas, las rompes, y al romperlas, te liberas. Y al liberarte, te vuelves imparable,
porque ya no hay nada que te detenga, no hay miedo que te paralice, no hay opinión que te limite, no hay expectativa que te controle, solo hay tú, tu misión, tu disciplina, tu determinación, y eso es todo lo que necesitas para conquistar el mundo, porque el mundo no se conquista con ejércitos, se conquista con autosuficiencia, con la capacidad de mantenerte firme aunque todos se rindan, con la capacidad de avanzar aunque nadie crea en ti, con la capacidad de construir algo de la nada, solo con tus manos, tu mente y tu voluntad. Y cuando logras eso, cuando finalmente construyes tu autosuficiencia, entonces te das cuenta de que nunca necesitaste a nadie, que siempre tuviste el poder, que siempre fuiste suficiente, y que olvidar a todos para enfocarte solo en ti fue la decisión que cambió tu vida para siempre. Llegaste hasta aquí, y eso significa algo. Significa que no eres como la mayoría, porque la mayoría abandona. La mayoría se distrae, la mayoría busca el camino fácil, pero tú no. Tú llegaste hasta el final, y eso demuestra que tienes lo que se necesita, porque entendiste el mensaje, entendiste que olvidar a todos y enfocarte solo en ti no es egoísmo, es estrategia, es supervivencia, es poder. Y ahora que lo entiendes, ahora que tienes este conocimiento, solo queda una pregunta. ¿Qué harás con él? ¿Lo usarás? ¿O lo dejarás olvidado como tantas otras cosas que aprendiste y nunca aplicaste? Porque el conocimiento sin acción no vale nada. Es solo información, es solo palabras. Pero cuando lo aplicas, cuando tomas acción, cuando decides hoy mismo que tu vida cambiará, entonces ese conocimiento se convierte en poder, se convierte en resultados, se convierte en transformación. Y esa transformación es lo que te llevará de donde estás ahora a donde quieres estar. Pero no será fácil. Nada que valga la pena lo es. Tendrás que renunciar a cosas, tendrás que alejarte de personas, tendrás que soportar críticas, tendrás que caminar solo durante un tiempo. Pero al final, cuando alcances tu destino, cuando te conviertas en la versión más poderosa de ti mismo, mirarás atrás y verás que cada sacrificio valió la pena, que cada momento de soledad te fortaleció, que cada crítica te hizo más resistente y que olvidar a todos para enfocarte solo en ti fue la mejor decisión que pudiste haber tomado, porque tu vida es tuya, tu futuro es tuyo y solo tú puedes construirlo. Nadie más lo hará por ti, nadie más tiene el poder de hacerlo, solo tú. Así que toma ese poder, úsalo y construye la vida que siempre supiste que merecías. Porque el mundo no te recompensará por ser como todos, te recompensará por ser diferente, por ser más fuerte, por ser más disciplinado, por ser imparable. Y eso es lo que serás cuando olvides a todos y te enfoques solo en ti. Te convertirás en alguien imparable, en alguien poderoso, en alguien que no necesita la aprobación del mundo porque él mismo se convirtió en su propio mundo. Y ese es el poder más grande que un hombre puede tener, el poder de ser autosuficiente, el poder de ser libre, el poder de ser imparable. Así que ve, olvida a todos, enfócate solo en ti y construye tu grandeza. Porque el mundo está esperando ver qué eres capaz de hacer cuando finalmente decides dejar de vivir para otros y comenzar a vivir para ti. Y cuando lo hagas, cuando alcances esa grandeza, entonces recordarás este momento, recordarás estas palabras y sabrás que aquí comenzó todo. Aquí fue donde decidiste cambiar, aquí fue donde te convertiste en alguien diferente, alguien poderoso, alguien imparable. Y ese alguien eres tú.